serie, ya en la recta final, interpretando las escrituras. El día de hoy vamos a ver el tema número 37 y este que es el penúltimo tema de la serie, se llama la autoridad de las escrituras. Esta realmente es una clase muy sencilla, es muy sustanciosa, espero que no sea larga y porque aun cuando habrían muchos detalles hacia dónde irnos, eh, queremos mantenerla muy centrada y muy ubicada solamente en este punto, ¿no? Cuando hablamos de la autoridad de las escrituras, siempre vamos a ver que va ligada a la inspiración de las escrituras y su autoridad. Entonces, voy a tratar de mantenerme enfocado en la autoridad de las escrituras. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque es muy trascendente para nuestro diario vivir como cristianos. ¿Sí? Vamos a ver varios versículos, por eso les voy a pedir que estén muy atentos. Y bueno, hemos afirmado en otras ocasiones, ¿verdad? Muchas ocasiones a lo largo de toda esta serie y en otras tantas, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, como es la palabra de Dios, es autoritativa. Es decir, en su totalidad es la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene autoridad en sí misma. ¿Sí? En ningún momento se le asignó autoridad, en ningún momento alguien le delegó autoridad, le transfirió una autoridad, sino que es autoridad en sí misma. ¿Sí? Eh, Hemos escuchado, ¿verdad? Hemos dicho en repetidas ocasiones también que la palabra de Dios, que la Biblia es como nosotros como creyentes, por eso dijimos que esto es muy relevante, es nuestra única norma de fe y conducta. ¿Sí? Es decir, yo entiendo que hay distintos movimientos, denominaciones, ¿verdad? Dentro de los como cristianos evangélicos. Sin embargo, siempre la palabra de Dios va a estar por encima de todo. Nosotros como denominaciones, como movimientos, como grupos, como congregaciones en lo individual, podemos, pues se nos permite en la palabra ciertas cosas en donde pueden haber diferencias, pero nunca en el sentido que la palabra de Dios lo establece. Es decir, nosotros podemos tener distintos criterios y hay márgenes en donde la palabra de Dios da esos espacios precisamente, pero lo que tiene que ver con lo esencial en nuestra vida, como repito, como norma de fe y como norma de conducta, lo que nos dice y lo que tiene la autoridad, en qué es en lo que nosotros debemos y necesitamos creer y cómo es que nos debemos de conducir, eso está en la Biblia. Eso está en la palabra de Dios y repito, es autoritativo, es autoridad en sí mismo, ¿verdad? Aunque ustedes ya lo saben, pues yo quiero enfatizar esto porque cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de las Escrituras, pues nos referimos tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué subrayo esto? Porque hay corrientes, hay posturas que afirman que hoy en día el Antiguo Testamento no tiene validez. Ahora, no me voy a meter ahí en esa parte histórica porque no es nada nuevo, ya hubo quien le dio unos tremendos tasajones, ¿verdad? Hizo pedazos, en un sentido, armó una Biblia a su medida, ¿verdad, Marción? Pero no vamos a entrar ahorita por ahí. Sin embargo, hay esa tendencia y hay esos grupos, hay esas líneas hoy en día en donde te dicen, no, ya el Antiguo Testamento ya no tiene validez, solamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y te dicen, es que ya estamos en un tiempo de gracia, ya ahorita es una dispensación de gracia, ya no es ley, entonces ahora es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento eso es de la ley, eso ya no aplica hoy en día.
Además, te dicen, en el Nuevo Testamento es en donde están las doctrinas esenciales. Y tales afirmaciones lo que hacen es exhibir el analfabetismo bíblico de quienes afirman esto. Por ejemplo, es en el Antiguo Testamento donde surge la doctrina esencial de Dios, ¿verdad? O sea, Dios como creador, pero Dios. Es decir, en el principio creó Dios. ¿En dónde está eso? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso evidentemente se permea desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Eso es solamente por mencionar algo, eso es esencial, eso es doctrina esencial, ¿verdad? Eso es lo que se le conoce como teología propia, es decir, contempla solamente la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y de dónde surge todo esto? Desde el Antiguo Testamento, y se viene a lo largo de todas las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y podríamos seguir con una lista de doctrinas esenciales que surgen, que se fundamentan precisamente en el Antiguo Testamento. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de la doctrina del pecado? ¿Sí? O la doctrina de la redención, ¿sí? De la expiación, de la justificación por la fe. No, justificación por la fe, eso es en el Nuevo Testamento. No, es en el Antiguo Testamento. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Hablando de Abraham, creyó a Abraham y le fue contado por justicia, ¿verdad? No, pero es que las obras, no, es que pues muchos se acercaron pensando que era por el cumplimiento, pero dice que se quedaron postrados porque se acercaron sin fe, sin la confianza en Dios. Entonces, repito, hablamos de la totalidad de la Biblia, hablamos de la totalidad de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, vamos al tema, la autoridad de las Escrituras. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, texto muy conocido, lo hemos visto prácticamente a lo largo de toda esta serie, dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Cuánta escritura? Toda escritura es inspirada por Dios. Y acuérdense, escritura se refiere a la Biblia, ¿está bien? Son términos que están, que vienen a significar lo mismo. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil, ¿verdad? También dice para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir completo, ¿sí? Maduro, cabal, que sea perfecto. Aquí no está hablando perfección, no está hablando de infalibilidad, en ninguna manera, ¿no? Sino que sea completo, y dice equipado para toda buena obra. Entonces lo podríamos leer de otra forma, lo podríamos decir de otra manera. Me atreví a hacer una paráfrasis aquí de estos versículos, ¿verdad? Podríamos decir, toda la escritura o toda escritura se origina en Dios y fue comunicada a los hombres, y no solo es benéfica, sino que es la autoridad de Dios mismo para enseñar. Es la autoridad de Dios para probar y para evidenciar la condición del ser humano. Y es la autoridad que tiene para corregir también, con la autoridad de instruirlo para que no le falte cosa alguna y pueda estar listo para las acciones que Dios le demande. Es una paráfrasis, ¿verdad?, de estos versículos. Quédese con el texto como tal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros citamos las Escrituras, dijimos la semana pasada, citamos directamente a Dios. Por eso debemos de nosotros poner mucha atención y evitar a toda costa la tentación de menospreciar la palabra, ¿sí? Y esa actitud arrogante de ignorarla, y de ignorarla en los dos sentidos que hemos hablado ya. Ignorarla en el sentido de no sé, ¿verdad? Y también en el sentido de lo sé pero no le hago caso,
Entonces, hay que, repito, definitivamente huir de esa tentación, ¿verdad? En donde lamentablemente pues la iglesia ha caído, o una buena parte de la iglesia, sectores completos sí, quieren mucha experiencia con Dios, tener mucha experiencia con Dios y se antepone la experiencia, ¿verdad? Y como que es mi experiencia lo que valida si esto es de Dios o si no es de Dios, porque yo sentí, yo viví, sí, pero nosotros debemos de entender que nuestra experiencia no tiene la autoridad para validar algo, no tiene la autoridad para decir si esto fue genuino o no lo es, si esto es verdadero o no lo es. La palabra de Dios, la escritura es la que tiene la autoridad para decir y para en donde se determina si esa experiencia que yo tuve, ¿sí?, es genuina y es verdadera. Yo espero estarme sabiendo explicar con esto. Entonces, las afirmaciones únicas que hacen la palabra de Dios de sí misma, ¿verdad? Del origen que tiene, de la naturaleza que tiene, es precisamente lo que la hace autoritativa. Es precisamente lo que le da autoridad a la palabra, como a la Biblia, a las Escrituras, como lo dijimos desde hace un momento, ¿verdad? Al principio. Porque es palabra de Dios. Otra vez, nadie le asignó. Miren, los que han contado esto, pues se encuentra uno con esto, que hay unas 3.800 veces en que a lo largo de toda la escritura afirma ser Dios hablando. De distintas maneras, no siempre lo dice así, pero de distintas maneras, ¿verdad? Es precisamente aquí en esto en donde descansa la autoridad de las escrituras. Yo quiero insistir en esto que nosotros tenemos aquí, el libro de Dios, ¿verdad? La Biblia, que son estos 66 libros que nosotros tenemos aquí en las manos, ¿verdad? Ya vimos que es inerrante, ¿verdad? Y que no se altera, ¿verdad? Que no hierra, que no se equivoca, que no hay error, que, vamos, toda es verdad y no hay equivocación en ella. Es Dios mismo hablando, hay que entender esto. Es Dios mismo hablando y que nos ha dejado ese registro. Y otra vez, Dios, ¿cuánta autoridad tiene? Toda la autoridad, ¿sí? ¿Cuánta autoridad tiene la palabra de Dios? ¿Cuánta autoridad tiene la Biblia? Toda autoridad, ¿sí? Otra vez, no le fue asignada. La autoridad de la palabra de Dios descansa en que es Dios hablando. En Éxodo capítulo 14, voy a poner un par de ejemplos nada más. En Éxodo capítulo 14, 1 dice así: el Señor habló a Moisés y le dijo, ¿sabes? ¿Verdad? Ahí están ya las escrituras, ¿verdad? El Señor le habló a Moisés y ya. En Éxodo 20, 1 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, y ahí ustedes pueden seguirlo en casa, ¿verdad? Todas las cosas que se venían diciendo. Yo solamente estoy señalando, solamente poniendo un par de botones de muestras, algunas de estas 3.800 veces en donde se afirma, ¿verdad? En otras tantas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, partes en donde dice Dios está hablando, así ha dicho el Señor, así dice el Señor, y etcétera. En distintas maneras, pero en donde está afirmando que Dios es el que está hablando. Y ahí estamos en las Escrituras. Entonces, esto es muy importante tenerlo ahí presente. Bueno, pero es que eso es nada más en el Antiguo Testamento, pastor. No, también en el Nuevo Testamento, ¿sí? El apóstol Pablo reconoció que las cosas escritas por él eran mandamientos del Señor, ¿sí? De hecho, era escritura y no voy a entrar ahorita en todos los pasajes, pero el mismo apóstol Pedro está reconociendo, ¿verdad? En una de sus cartas que el apóstol Pablo
ha escrito ya, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tocante a la salvación, etcétera, etcétera. Pero, repito, aquí Pablo reconoce que lo que él ha escrito, pues es palabra del Señor, es mandamiento del Señor. En primera los Corintios 14:37 se lee así: si alguien piensa que es profeta o espiritual, pues reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. O sea, que tenga el conocimiento. O sea, tú dices que hablas de parte de Dios, tú dices que eres muy maduro, que conoces al Señor, ¿verdad? Bueno, vas a reconocer entonces que lo que estoy escribiendo es un mandamiento de Él, que lo que estoy hablando ha sido inspirado por Él, ¿sí? Pero también las cosas, tanto el mensaje como las cosas que fueron escritas, pues también fueron reconocidas por los demás creyentes, ¿verdad? En primera los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 se lee así: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, ¿verdad?, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Miren qué tremendo es esto. Vayan viendo, es palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Hace una obra en quienes creen, en quienes han puesto su confianza en Cristo. ¿Sí? Bueno, en un incrédulo, pues, ¿cómo? Pues entonces el Señor no obra en él. Pues no es lo que te dice aquí, pero ese es otro asunto. El punto en donde necesitamos y en donde queremos enfatizar es la autoridad que la palabra de Dios tiene, ¿sí? Primera de Pedro, también Pedro reconoce esto, ¿verdad? También el apóstol Pedro anuncia la certeza que tienen las Escrituras, la inmutabilidad de las Escrituras, la naturaleza eterna de las Escrituras, la necesidad absoluta de hacerle caso, ¿verdad? Porque es verdad, porque es palabra de Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, se lee así. Dice: puesto que en obediencia a la verdad, fíjense bien, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. O sea, la verdad, obediencia a la verdad es la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Aquí también ya es la verdad, escritura, la verdad, etc. ¿Sí? Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es absolutamente incorruptible, es decir, no pertenece a esta creación, no tiene falla. Cuando habla de corruptible es de que se altera, de que se marchita, de que se envejece, de que se descompone. Dicen, no, es incorruptible. ¿Sí? Es la palabra de Dios. El apóstol Juan también reconoce esto, ¿sí? Para que, repito, nada más poniendo un par ahí de botones, porque todo esto está a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero el apóstol Juan también reconoce que sus enseñanzas, que lo que él escribió, que lo que él está diciendo y lo que él está enseñando proviene de Dios, se origina de Dios, y que cuando se rechaza esa enseñanza, se rechaza a Dios mismo. Esa es la gravedad del asunto. Por eso nosotros necesitamos poner mucha atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy es el tema número 37 y podríamos, en verdad, si nos detuviéramos o si tuviéramos más detenimiento en muchísimos más detalles, pero en cuanto a la interpretación de las Escrituras, yo creo que ya con esto estamos viendo el por qué, porque tiene la autoridad, porque es la palabra de Dios.
Y muchas veces nosotros lo asumimos, ah, sí, la Biblia, ah, es la palabra de Dios, ah, sí, la palabra, la palabra, la palabra. Y muchas veces se dice la palabra, oh, sí, predica la palabra, sí, la palabra, no, toda la palabra y la palabra, la palabra. Pero no nos detenemos a pensar la implicación que eso tiene, que es Dios hablando y la autoridad que eso tiene. Que cada letra que está aquí, ¿verdad? Cada letra, la importancia que tiene. Oh, es que a mí me parece que esto no sé por qué está ahí, esto se me hace como que está de más. Nada está de más. Todo lo que está textualmente fue inspirado por Dios. Las paráfrasis son otra cosa. Cuando se hace una paráfrasis, cuando se hace en alguna versión de la Biblia que es una paráfrasis, eso ya es otro asunto. Y no voy a entrar ahorita por ahí, pero que entendamos la autoridad que tiene y el efecto que eso debe de producir. Digo, tanto produce, ¿verdad? Y tanta autoridad tiene que cuando Dios dijo, ¿verdad? Ahora sí que sea la luz, fue la luz. Dios dijo produzca, Dios dijo sea esto, Dios dijo sea aquello, y fue hecho, y se hizo, y pasó, y ocurrió cuando Dios dijo. Tiene toda la autoridad de parte de Dios, ¿sí? Entonces, rechazar la palabra, rechazar la enseñanza apostólica, pues es rechazar a Dios mismo, ¿verdad? En 1 Juan 4:6 es lo que nos dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Fíjense bien. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene un origen pues divino. Es Dios mismo hablando. Esa es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que es el origen sobrenatural de las Escrituras. No pretendo detenerme mucho en todo esto. Como mencioné en un principio, esto es una clase corta realmente, pero es trascendente, ¿sí? Y miren, hablando del origen que tienen las Escrituras, el conjunto de todos los libros que conforman la Biblia, pues no es un libro que el hombre podría escribir o que él hubiera deseado escribir. Es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, materialmente sí, pero es inspirada por Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a algo, un término que está más adelante, no me quiero adelantar, tengo que taparme la boca porque ya se me está saliendo y no me quiero adelantar. Pero es, aunque el hombre hubiera podido, ¿verdad? O hubiera querido escribir, no lo habría podido hacer. Entonces, solo se puede explicar como la palabra de Dios. Nosotros vemos la Biblia y dices, bueno, pues es que alguien por ahí tuvo la buena intención y pues se puso a escribir, así como otros escritos sagrados, ¿verdad? Pues ya ves, ahí tienes a Mahoma escribiendo el Corán, pues, pero no es inspirado por Dios, eso lo escribió él, de su imaginación. Pero en ningún momento hubo inspiración, en ningún momento hubo la revelación y la inspiración de parte de Dios, como ninguno de los otros libros sagrados que se les llaman así, nada de la literatura sagrada que se le conoce, solamente la Biblia se puede explicar como la palabra de Dios. Es el libro de Dios, es el mensaje de Dios para el ser humano y no el mensaje de un hombre a otro hombre. ¿Sí? Esto es muy importante. La Biblia es palabra de Dios y es el mensaje de Dios para el hombre. ¿Será importante? ¿Tendrá autoridad? Absolutamente, toda. ¿Sí? Entonces es Dios mismo el que se presenta en las Escrituras como el Dios creador, como el Dios Señor de todo. Eso no se le ocurrió a nadie. Ay, no, sí, voy a escribir aquí, Dios es creador, Él es el Señor de todo. Eso Dios se manifestó y Dios se reveló a sí mismo en las Escrituras como creador y como Señor de absolutamente todo. ¿Sí? Es la revelación de Él. Es Dios dándose a conocer. Es Dios mismo dando testimonio de lo que Él ha hecho, pero escuchen bien, también de lo que va a hacer, mis hermanos. Pero al mismo tiempo es la revelación de la verdad
esencial de que todas las cosas, ¿verdad? De que toda cosa creada, es decir, todo, está sujeto a Él. Todo. Lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, todo lo creado está sujeto a Él, ¿sí? Y escuchen bien, todo lo creado manifiesta su bien. Vamos a hablar ya acerca del hombre y de la creación, pero del hombre, porque es la corona de la creación, manifiesta su bien más elevado, así como su destino, solamente estando en conformidad a la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios está expresada con toda la autoridad en las Escrituras. ¿Sí? Las Escrituras expresan la voluntad de Dios. El apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Allá a los Efesios, dice, no sean necios, sino sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo voy a saber yo la voluntad de Dios? Está en las Escrituras, ¿sí? Y las Escrituras me dicen con toda autoridad, esta es mi voluntad, ¿sí? Y nuestro... el bien más elevado que nosotros podemos tener, no hay bien mayor que nosotros podamos tener que precisamente conformarnos a su voluntad. En principio de cuentas, pues evidentemente el hecho de arrepentirnos, porque Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, ¿verdad? Le ha delegado el juicio al Hijo para que juzgue a todo hombre, etcétera, etcétera. Entonces, el bien mayor que tenemos, pues será ser como Cristo, hermanos. Vivir en conformidad a la voluntad de Dios, para los propósitos de Dios, para la gloria de Dios, para el placer de Dios, ¿sí? Con razón, el rey David, a pesar de todas las metidas de pata que dio, ¿sí? Pero él dijo cosas bien tremendas y no solamente las cantó así como que ay, que qué bonito, pero es que dijo cosas realmente, ahora sí que como un verdadero profeta, un verdadero mensaje de parte de Dios, y tan es así que lo tenemos en las Escrituras. En Primero de Crónicas, porque no es carta, es libro. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículos del 11 al 13, ¿verdad? Un hermano en alguna ocasión, algo muy similar, pero lo estoy contextualizando, dice, no, qué barbaridad dice, o sea, en buen sentido, ¿no? Qué cosa tan tremenda dice, pero miren lo que David, cosas que dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. ¡Qué palabras tan tremendas! ¡Qué reconocimiento a la persona! ¿No les parece fabuloso esto? ¿Sí? Fantástico, en el buen sentido, porque no es fantasía y no es una fábula, pero son expresiones solamente del lenguaje, ¿sí? Qué grandioso esto que está diciendo. Ahora, ¿de dónde tomó David esto? ¿De dónde pudo ver esto? De las Escrituras, ¿sí? Y tan es así que Dios lo inspiró a decir esto. Y tan es así que lo tenemos nosotros escrito, lo tenemos nosotros aquí. Y en esa misma línea, Salomón habló, ¿sí? Cuando están dedicando el templo, pero Salomón dice allá en Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24, y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Fijan, Dios promete, Dios cumple. Josué dice, ninguna de sus palabras cayó en tierra. Dice, ciertamente has hablado con tu boca
y lo has cumplido con tu mano como sucede hoy. Entonces, esto es muy relevante, mis amados. Y yo, otra vez, insisto, vean en dónde descansa la autoridad de Dios. ¿Sí? Nosotros vemos que Dios se presenta ejercitando, ejerciendo, haciendo uso de una absoluta autoridad sobre todo lo físico, sobre todo lo moral, sobre todo lo espiritual, ¿sí? Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, con toda la autoridad, dirige a que todas las cosas, ¿sí? Y para que todas las cosas redunden en su gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él así se presenta. ¿Sí? Hay esa revelación de Él mismo inspirando a hombres a escribir esto. Esto es trascendente. ¿Sí? Y tenemos otra vez la autoridad. Porque a veces nos acercamos a las Escrituras y no ubicamos, no dimensionamos la autoridad de Dios. No dimensionamos, a veces lo tenemos, no sé cómo decirlo, como que lo tenemos sí acá en la cabeza, sí es palabra de Dios, pero no me queda, no me entra o a la cabeza o al corazón cuando digo, sí es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios hablando, qué autoridad tan más grande, Dios hablando, ejerciendo autoridad sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Y debido a esto, por eso, miren, esto nunca se debe de subordinar, es decir, de poner debajo la autoridad de las Escrituras a los razonamientos. Tampoco a la conciencia ni a la experiencia del individuo. Lo mencioné hace un momentito. Pero como es la palabra de Dios, ¿a qué nos referimos cuando decimos subordinar la autoridad de las Escrituras a razonamientos? Bueno, porque luego está ese asunto de que no, el racionalismo ha dado en el traste con muchas cosas, ¿verdad? Dentro de la cristiandad. Pero este asunto, ¿sí? Es el de subordinar, el determinar, y esto tiene que ver con muchas posturas teológicas, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que está ligado al hecho de la inerrancia de las Escrituras, debo decirlo, ¿sí? Es decir, no, pues si yo pienso que las Escrituras tienen algún error y bueno, pues tengo que definir, no estoy muy seguro qué sí es y qué no es, entonces ya mi razonamiento, el razonamiento del hombre ya está subordinando, ya está poniendo por debajo a la palabra de Dios. Y eso es un terreno muy peligroso para andar, ¿sí? Pero tampoco es la conciencia, porque uno puede decir, bueno, es que yo así lo creo, yo así lo pienso, y esta es mi convicción, y la Biblia dice que uno pues debe de cuidar su conciencia, y sí, amén, pero mayor que nuestra conciencia es Dios mismo, mayor que nuestra conciencia es la palabra de Dios, mayor que mi sinceridad es Dios mismo, porque como hemos dicho, yo puedo estar sinceramente equivocado. Y como lo mencionamos también, tampoco puedo subordinar la palabra de Dios a mi propia experiencia, ¿sí? Es que yo viví esto, entonces, no, mi experiencia no valida la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que valida mi experiencia. Esto es esencial, ¿sí? Y nada más ya yéndonos al final, pero para meditar un poquito, denme unos minutitos más nada más, para pensar en esto. Mediten. ¿Qué posibilidad habría de que más de 40 autores, algunos dicen 37, otros 41, 42, vamos a cerrar números, 40 autores distintos en un lapso de 1500 años, en 3 idiomas distintos, que es en lo que se escribió la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, hebreo, arameo, y koiné, ¿verdad? En distintas culturas. Pero imagínense todo este cuadro, ¿verdad? ¿Qué posibilidad habría de
de que alguien pudiera haber eslabonado la intertextualidad de las Escrituras. Esa era la palabra que tenía ahí, la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? La relación que existe en todos los textos de la Biblia. Todos los textos de la Biblia tienen relación. No están cortados unos, no están desconectados unos de otros. Toda la Biblia tiene conexión de tapa a tapa. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como intertextualidad. ¿Sí? Toda esa conexión, toda esa relación en toda la narrativa de la Biblia, en todo lo que la Biblia va diciendo, Antiguo, Nuevo Testamento, el cumplimiento pasado que ha tenido ya, el cumplimiento futuro de los pasajes, que hay muchas profecías que todavía no se han cumplido, hay otras que son de doble cumplimiento. Pero ¿qué posibilidad habría que estos hombres se pudieran poner siquiera de acuerdo, aunque quisieran y aunque pudieran, para poder ligar esto, la intertextualidad de las Escrituras? Ahí está la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Pero pensar eso es una suposición muy absurda, que el hombre por sí solo pudiese haber escrito la Biblia, aun si hubiera querido hacerlo. Lo que acabo de mencionar anteriormente, la intertextualidad de las Escrituras, con esos elementos es sencillamente imposible. ¿Sí? Entonces, si el hombre no originó la Biblia, pues Dios lo hizo. Y debido a esta verdad, la autoridad de las Escrituras debe de ser siempre reconocida. No son ocurrencias de hombres, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y nos vamos al final con este texto. Yo les quiero dejar este texto, ¿verdad? Ahí, que vamos a leerlo con detenimiento, vamos a leerlo con inteligencia. Y nos dice: y así tenemos la palabra profética más segura. ¡Qué tremendo! A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mis amados, tenemos la palabra profética. ¿Qué seguridad hay en esto? ¿Qué autoridad hay en esto? No hay nada más seguro que esto. ¿Sí? Ahora, es hacer bien, y nos hace bien poner atención a todo lo que esto está diciendo, a todo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Dice: hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, hasta la venida del Señor. Versículo 20. Pero ante todo sepan esto. ¿Sí? Ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, ningún mensaje que está ahí, es asunto de interpretación personal. No es lo que a mí me parece. Yo no le doy el sentido. Uno lo más que puede hacer es interpretar. Entonces, por eso debemos de poner mucha atención. Nosotros no le damos el sentido a la palabra ya tiene el sentido. Yo no digo lo que la palabra de Dios tiene que decir, Dios dice lo que dice. ¿Sí? Corre por mi cuenta si lo entiendo o no, pero debo de poner atención, debo de fijarme en todos los elementos que hemos estado viendo a lo largo de toda esta serie que estamos a punto de terminar. Ninguna profecía es asunto de interpretación personal. Versículo 21. Pues ninguna profecía, fíjense, ese pues es muy importante. ¿Sí? Ninguna escritura es de interpretación personal. Dice: pues ninguna profecía, otra vez aquí, fue traída o fue dada jamás por un acto de la voluntad o un acto de voluntad humana. O sea, no fue el hombre el que quiso decir o hacer nada de lo que está aquí. Es Dios registrando, es el registro de Dios para el hombre, es el mensaje de Dios para el hombre. Esto tiene toda la autoridad de Dios para nosotros los seres humanos. Dice: ninguna profecía, ¿verdad?, fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios. ¡Qué maravilla! La verdad es que qué maravilla con esto. La autoridad de las Escrituras, ¿sí? La inerrancia de las Escrituras, la inspiración, pero la autoridad que tiene. Meditemos en esto y valoremos esto. Valoremos lo que tenemos, apreciemos la Biblia. Generalmente lo primero que hacemos en el día, generalmente, ¿sí? Luego no es ir a la palabra de Dios. Y nosotros les queremos aconsejar esto, que sea de lo primero, ahora sí que algunos nos despertamos, pum, ya listos, otros tardamos un rato también en despertar, pero hermanos, que vayamos a las Escrituras, que sea de lo primero que hagamos en el día, entendiendo que es palabra de Dios, que tiene toda la autoridad, que cuando nosotros estamos leyendo a Dios, hermanos. Y necesitamos escucharlo. Si algo va a transformar nuestra vida, es escuchar a Dios. Si algo va a producir en nuestra vida, es escuchar a Dios. Y escuchar a Dios implica obedecerle. Amén. Entonces, con esto concluimos el tema de hoy. Les doy muchas gracias a todos por la atención que han puesto y pues que Dios los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios la siguiente semana.